Gracias porque estás aquí con nosotros. Señor, venimos a aprender más acerca de ti, a conocerte más, Jesús, a conocer esa gracia maravillosa, Señor. Que se nos revele tu gracia, que se nos revele tu amor, que se nos revele ese favor inmerecido, que se nos revele todo lo que nos has dado en la cruz, en ese sacrificio concluido y perfecto. Señor, te pedimos espíritu de sabiduría, de revelación, que se alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús, y cuáles son las riquezas de tu gracia, la riqueza de tu gloria, Señor. Por eso en esta noche venimos, Señor, a ser ejercitados nuestros sentidos en el conocimiento pleno tuyo, en el conocimiento pleno del nuevo pacto, en el conocimiento pleno de tu gracia, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios maravilloso y bueno, que en Cristo Jesús y con la sangre derramada de Jesús nos redimiste y perdonaste todo pecado, toda iniquidad, y nos diste vida, Señor, para que no vivamos en condenación. Ya no más condenación, ya no más muerte, ya no más tristeza. Ahora nuestro corazón está alegre y gozoso por las cosas maravillosas que nos diste, por ti, Jesús, que estás habitando en nosotros, porque tú en nosotros eres la esperanza de gloria, y porque sabemos que tenemos un futuro prometedor al conocer todo lo que hiciste. Sabemos que mejores cosas están por manifestarse en el nombre de Jesús, porque tú primero te manifestaste a cada uno de nosotros y viniste a cada corazón, te revelaste a nosotros. Todo velo fue quitado y podemos conocer ese sacrificio perfecto y completo en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, tú habla, utiliza mis pensamientos, utiliza mi mente, utiliza mi corazón, utiliza mis labios, mi boca para hablar tu palabra, Señor. No mis conceptos humanos, sino tu palabra. Y que no sea yo, sino seas tú a través de mí. Que seas más tú y menos yo, Señor, para que seas tú fluyendo a través de tu servidor. En el nombre de Jesús, yo me dispongo como un siervo tuyo, Señor, para ser usado como un vaso útil para llevar este evangelio a las naciones, y que tu palabra corra a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Maravilloso Espíritu Santo, mientras enseñamos la palabra revelada por ti, declaro en el nombre de Jesús que tu poder está manifestándose en milagros, señales, maravillas en el nombre de Jesús, y órganos son puestos en cada cuerpo. Órganos deficientes cobran vida, porque la palabra de tu gracia es vida para nosotros, Señor. Es medicina a nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Todo el honor, toda la gloria sean para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, pues continuamos. Se llama la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Nuestro Facebook es Fe y Poder Guadalajara, que es la congregación, y también compartimos a través del Ministerio de Palabra de Fe Jalisco. Muy bien, transmitimos desde Jalisco, México, y hoy estamos a 26 de noviembre de 2021, y cada persona que nos va a ver a través de estos medios, tanto de Facebook como de YouTube, de manera diferida, todas estas enseñanzas están en YouTube. Nuestra página de YouTube es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede suscribirse, darle clic a la campanita para llegar a más personas. Es lo que queremos, que más personas sean bendecidas, que más personas sean libres a través del conocimiento de la verdad del Evangelio, el Nuevo Pacto. Y comparta a través de Facebook esas enseñanzas. No comparte, recuerde, no comparte la enseñanza de un ministerio, sino comparte la enseñanza que viene del Señor Jesucristo para liberar a más personas, para que Jesús sea el exaltado, para que Jesús sea el todo en todos, y Él sea formado en cada persona que nos va a oír a través de estos medios de comunicación. Cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, Estados Unidos, del continente europeo, también de habla hispana, de España, cualquier ciudad, país o lugar de habla hispana, damos la más cordial bienvenida en este día. Y cada uno de los estados y ciudades de nuestro México, también damos la más cordial bienvenida. Sean bendecidos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y comenzamos con la enseñanza y continuamos con la serie que se llama La fe de Jesús, la fe de Cristo,
en el creyente. Muy bien, vamos a Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice así la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entendimos, no sé si entiende usted el término justicia de Dios. Justicia de Dios, recuerde, justicia de Dios es, ¿sí lo recuerda? Según Romanos 8:3, que el pecado fue condenado, fue enjuiciado y fue cargado en el cuerpo de Jesús. Ahí fue condenado el pecado. ¿Con qué finalidad? Para que nosotros, estando en Cristo Jesús, podamos ser ¿qué? Justificados, declarados justos. Y declarados justos es alguien que ya no es pecador, alguien que le fue perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Alguien justo es alguien que es perfecto, santificado, apartado, regenerado por la obra maravillosa de Jesús. Eso significa la justicia de Dios, que es la justicia que viene a través de la fe. ¿Cómo vamos a obtener ser justos, inocentes, libres de pecado, libre de condenación eterna? ¿Cómo lo obtenemos? Dice la justicia que es a través de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces la fe, según Romanos 12:3, la fe que nosotros tenemos no es la fe personal. Nosotros no vivimos por nuestra fe, sino por la fe de Cristo depositada en nosotros como la medida de fe que se nos fue dada, ¿ok? Todos los creyentes en Jesús, nacidos de nuevo, tanto Pedro, tanto el apóstol Pablo, tanto el apóstol Juan, Santiago, todos y cada uno de ellos tienen la misma fe o tuvieron la misma fe que ahora fue depositada en nosotros, ¿sabe usted? No tienen ellos más fe que nosotros. En la misma fe, lo que pasa es que estamos conociendo cómo operar esa maravillosa fe que se nos fue depositada en nuestro corazón como un fruto del Espíritu. El Espíritu Santo fue el que produjo la fe en nosotros y nos la regaló, la fe de Cristo en nosotros, ¿ok? Entonces, ya no existe fe débil, la fe no disminuye, no crece, sino que es la medida poderosa fe con la que operó Jesús sobre la tierra, ¿ok? Entonces ya no hay poca fe, ya no hay mucha fe. La fe no aumenta, no disminuye. Nadie puede ser condenado porque le digan las cosas no te están funcionando, porque tienes poca fe. Se le dice a las personas, bueno, no es eso, sino las cosas no funcionan porque necesitamos crecer en el conocimiento de la gracia del nuevo pacto del Evangelio en Cristo Jesús. Como no entendemos cosas, nuestra mente, necesitamos crecer, que nuestra mente, en otras palabras, crezca, se renueve el entendimiento. Y cuando entendemos cosas y se nos son reveladas la palabra de Dios, se nos es revelado el nuevo pacto, el Evangelio y la gracia, entonces empiezan a manifestarse y agilizarse todas las cosas que habían estado detenidas, ¿sabe usted? Ok. Por eso es necesario que nosotros hagamos un clic y tengamos ese contacto con la palabra de Dios. ¿Pero cuál palabra de Dios? Bueno, el Evangelio y la gracia, el Evangelio del reino, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o el Evangelio de la paz, también dijo el apóstol Pablo. Vamos a entender cuál es ese Evangelio. Estamos entendiendo cuál es el Evangelio de la gracia. Ok, entonces dice Hechos capítulo 20, estamos haciendo un clic ahora, nuestra fe, la fe de Cristo depositada en nosotros, está haciendo un clic con la palabra de su gracia, el Evangelio de la gracia. Entonces las cosas comienzan a funcionar y comenzamos a operar esta fe. Comenzamos a operarla de tal manera que podemos mover montañas aquí en la tierra, ¿ok? Esa es la idea principal. Vamos a Hechos 20, ahí viene acerca del Evangelio. Hechos capítulo 20. Versículo 24, dice el apóstol Pablo, estas palabras son de Pablo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Ya? Versículo 24, ¿ya lo tiene? Muy bien, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, dice Pablo, para mí mismos, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio, ¿qué significa ministerio? Es el servicio a Dios.
el servicio o el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Miren, nosotros estamos aquí para dar testimonio, no de la ley de Moisés, no de lo que usted tiene que hacer para ser salvo, sino de lo que Cristo hizo por nosotros para rescatarnos del mundo de las tinieblas. Entonces damos testimonio que del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Cuál es el Evangelio? Dice que es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, se trata de Jesús muriendo, pagando el precio completo por nosotros, rescatando el mundo de las tinieblas y declarándonos nuestra posición en la que nos ha ubicado Cristo Jesús. Ya no somos pecadores, ¿sabe usted? Aunque se cometan pecados, ya no somos pecadores. Somos justos. Ya no somos pecadores, porque así nos ve Dios, a través del filtro de Cristo Jesús. Y cuando alguien o un cristiano que nació nuevo comete pecados, ¿es por qué? Primero, porque no ha renovado su mente. Y segundo, no ha renovado su mente porque todavía anda en legalismo, se le está predicando ley. Le recuerdan sus pecados continuamente y vuelve a caer. Es un ciclo vicioso, ¿sabes? Es un círculo vicioso. El predicador enseñándole acerca de la ley y condenándolo por el pecado que cometió hace 20 o 50 años. Y en el mismo ciclo, la persona oye acerca del pecado, le recuerda y eso trae o revive nuevamente el pecado en él y vuelve a caer, vuelve a caer y vuelve a caer. Es un ciclo. Y el predicador diciéndole que es un pecador, que no sirve para nada, condenado, enjuiciándolo todavía. Cristo ya enjuició el pecado sobre su cuerpo. Dios enjuició el pecado sobre el cuerpo de Jesús para que nosotros no seamos enjuiciados. Entonces, ¿por qué alguien viene con el dedo apuntador y nos dice eres un pecador? Bueno, porque no entiende gracia o porque combina gracia con ley. Eso es lo que estamos viendo. La combinación de la gracia con la ley es la herejía más grande que existe, inclusive, porque es una herejía subliminal que se va inmiscuyendo entre el evangelio. ¿Ok? Usted distingue cuando le sirven. ¿A alguien le gusta la coca aquí? ¿Coca-Cola? Digo la Coca-Cola. Aclarando. Sí, a mí me gusta la Coca-Cola. ¿Qué pasa cuando se la diluyen con agua? ¿Le sabe igual? Sinceramente, ¿la disfruta? Ay, qué rica, que 50% agua y 50 coca. Ay, qué rico, ¿no? No sabe buena. Ok, pero bueno, yo casi no tomo muy poco Coca-Cola. Por eso traje mi agua de tamarindo. Literalmente viene de los cerros de Sinaloa. Muy bien. Si gusta, aquí venden en la tienda enseguida. Bueno, ¿gustan? Ok, entonces, ¿qué pasa cuando le diluyen algo? Qué feo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hace pozole y luego hicieron pozole? No, pues se acabó y quedó el puro grano. ¿Y qué dicen el siguiente día? Pues hay que echarle más agua y hay que echarle más picante y más, porque quedó mucha, y le echaron más carne, pero sabía que ya no sabe igual a como lo hicieron al principio. Entonces las cosas diluidas como que no, ¿verdad? Es fácil de distinguir cuando una Coca-Cola le echan agua, es fácil distinguirlo, pero cuando se mezcla la ley, se mezcluye como una levadura entre la buena masa que es la gracia, hay muchas personas que no la perciben, y los predicadores, muchos, no es que lo hagan de mala fe o no sé que sean malos, porque nosotros amamos a todo predicador, todo pastor lo amamos, pero bueno, tenemos que decir la verdad de lo que dice la palabra, ¿no? O sea, a fin de cuentas los amamos, pero si están incorrectos, bueno, debe haber humildad en la vida de ellos, debe haber humildad en recibir la gracia y entender gracia, porque si empiezan con legalismo y condenando a la gente, ya no es gracia. Si las personas salen condenados y sintiéndose mal porque el predicador los condenó y les habló de que eran pecadores, que no servían para nada, que actuaban igual que el mundo, ya los cristianos son igual que el mundo, Dios mío, pues qué esperanza le da a la gente. Eso es ley, legalismo, no tiene nada que ver con gracia. Decirle cristianos mundanos que viven igual que el mundo, parecen hijos del diablo, Dios mío, ese no es el evangelio que predicó Pablo, ¿eh? Si alguien está oyendo ese evangelio, mi hermano, tenga mucho cuidado, porque eso va a traer condenación y va a traer muerte a sus vidas. No es bueno combinar gracia con ley, y es lo que vamos a ver. Es una discusión tremenda del apóstol Pablo, es lo que estamos viendo, ¿ok? Muy bien, para ello
entendiendo que buenas nuevas es el evangelio de la gracia con el cual debe hacer clic nuestra fe o la fe de Cristo que fue depositada en nosotros, entonces eso va a traer a manifestación larga vida sobre ustedes, vida eterna. Muchos años van a vivir sobre la tierra disfrutando. Se nos va a quitar la amargura en nuestros corazones, vamos a estar más alegres. Yo estoy más gozoso ahora que entiendo gracia, que antes cuando no entendía gracia seguido me deprimía. Hasta me deprimía, bueno, ahora ni siquiera los hermanos van a la iglesia ni se congregan. Y me deprimía porque los hermanos venían a la iglesia. Ahora no pasa nada, si no viene usted no pasa nada. Yo soy igual de alegre porque sigo predicando el evangelio a través de los medios. No me va a decepcionar una circunstancia adversa para que usted me entienda, no me va a decepcionar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque conozco gracia, conozco a Jesús, Cristo en mí, la esperanza de gloria, Cristo a través de mí, Cristo habitando en mí, el Cristo resucitado ahora en mi corazón es más grande que cualquier circunstancia adversa que pueda atravesarse en mi vida. Por eso ya no vengo a depresión, por eso no ando, siempre de los diciembres me agarraba depresión todos los años siendo cristiano, y peor aún siendo cristiano de palabra fe. Bueno, era porque no entendía la gracia, porque no entendía el sacrificio a lo mejor y la obra terminada de Jesús, era porque no entendía el Cristo Jesús que vive en mí, porque dice la palabra de Dios que Él debe ser el todo en todos. Esa es la idea, que Cristo sea formado en nosotros y nosotros podamos expresar el carácter de Cristo. Y cuando entendemos el Cristo que habita en nosotros, mi hermano, ya dejamos de andar en esa situación de depresión, deprimidos porque creemos que las cosas no están bien o no funcionan. Ahora cuando las cosas no funcionan soy igual de alegre y las cosas se solucionan, los problemas se solucionan. Ok, entonces mire, estamos viendo el problema del apóstol Pablo fue gravísimo con los judaizantes del primer siglo. El problema ahorita es que la mezcla entre gracia y ley, los que predican gracia y creen y meten ley no entienden qué es ley. Para ellos es correcto poder tratar con el ser humano tratando de principalmente de corregirlos para que cambien de su manera de actuar. Es decir, hablan hacia el exterior, ¿me entiendes? O sea, hermanos, si estás fumando ya no fumes, les dicen, y creen que eso es parte de la gracia, corregir a las personas de esa manera. La gracia es predicar acerca de Jesús para que la persona trabaje esa misma gracia, esa palabra, ese entendimiento de la gracia, trabaje en ellos, se enamoren de Jesús y su cuerpo reaccione a la gracia y le traiga libertad, porque la gracia trae libertad. ¿Qué cree? Ese problema a nivel celular de que no pueden dejar el cigarro, lo van a dejar, porque es la gracia maravillosa de Jesús lo que lo va a hacer, no yo diciéndole que no lo haga. Y ese es el problema, que ahí se mete la ley, se mete el legalismo y no se dan cuenta, y la gente sale todo condenada. Digo, yo no iría a una congregación de saliera condenado, por lo menos iría una vez, ya ahorita no, ¿cómo lo puedo decir? Claramente yo identifico lo que es mezcla de ley con gracia. Cuando oigo un predicador, inmediatamente digo, este está enseñando ley mezclado con gracia, o gracia mezclada con ley. Inmediatamente así lo percibo. Los sentidos espirituales de nosotros se van a agudizar de tal manera que vamos a percibir inmediatamente cuando alguien está hablando de ley y mezclando la gracia con la ley, metiendo ley en la gracia. Inmediatamente lo vamos a detectar. Entonces es lo que queremos que lo que habló el apóstol Pablo lo entendamos, lo que habló el Espíritu Santo lo entendamos. La gracia de Jesús, ¿qué es? ¿Cuál es el evangelio de la gracia? Son buenas noticias. Y si le doy buenas noticias, ¿qué cree? Que Jesús llevó el pecado por ustedes y le perdonó todo pecado, pasado, presente y futuro. Pero si todavía yo les digo que son pecadores, entonces lo que Cristo Jesús pagó en la cruz, estoy literalmente inhabilitando el sacrificio de Jesús. Estoy quitando y no valorando el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando todavía los predicadores vienen y le dicen, oye, corrige ese pecado, corrígete, bueno, fíjese. Pero sí hay un momento en que tenemos que hablar de esa manera, en el sentido no de predicación general para todos, sino corregir de manera individual a las personas, sobre todo cuando son ministros, sobre todo cuando son líderes, sobre todo cuando son ancianos. Ahí sí tenemos que llamarlos, hablar con ellos, corregirlos en amor y decirles que cambien esa actitud, porque son personas que ya conocieron gracia y aún continúan haciendo, pero sobre todo en el mundo o en el nivel de, por decirlo así, liderazgo. ¿Sí me entiende? En la responsabilidad del liderazgo. No a los feligreses comunes tenemos que estarles enseñando y llamándole la atención, diciendo que son pecadores. O sea, no.
al líder que anda cometiendo ese pecado después de haber conocido gracia, tenemos que llamarlo y en lo personal decirle: hermano, la gracia lo pagó todo, pero igual ese pecado te va a quitar la vida. Te va a quitar la vida, porque aún conociendo gracia y enamorándote de Jesús y continúas haciendo lo que no es correcto, bueno, te va a matar eso. O sea, en otras palabras, hermano, ya eres un anciano en la congregación, tienes muchos años escuchando gracia, pero todavía te echas uno que otro de la verde. Pues que va a dañar tus pulmones y te vas a morir. O sea, ¿me entiendes? O sea, pero eso no lo vamos a decir como una predicación general a las personas que vienen como congregantes normales. O sea, no se hace. Sin embargo, hay predicadores que del púlpito ellos agarran parejo, ¿no? Y eres pecador. O sea, ya no son pecadores, pero sí tenemos que decirle que si fuman de la verde, para no mencionarlo en los medios de comunicación, si fuman de la verde mucho, ¿qué cree? Pues se les van a dañar las neuronas y va a llegar el momento en que sus pulmones se van a dañar. ¿Ok? Obviamente que tenemos que decirle a eso, pero a personas que ya están en un liderazgo, que ya son personas que son maduros espirituales. No es esto para predicarse de los púlpitos, no es. Aparte que ese que anda fumando la verde ya no es pecador, pero decirle, bueno, te va a matar eso. Yo sé que está muy buena, yo sé que tú viajas con ello, pero a fin de cuentas te va a matar. ¿Me entiendes? O sea, pero no es para el público en general, no es para los oyentes, no es para los que recibieron a Cristo. ¿Me entienden? No es para ustedes ese tipo de exhortación. Es para aquellos que han llegado a un nivel de anciano, por decirlo así, que tienen muchos años escuchando el Evangelio de la Gracia. Pero regularmente Pablo siempre se dirigió a ese tipo de personas. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que habla ancianos, sí, le habla ancianos. Nunca le habla a personas que vienen como a congregarse en una congregación normal, como personas normales, sino a personas que ya tienen un puesto, por decirlo así, de liderazgo, ¿no? En un lugar. Eso lo aclaramos. Por eso nosotros no predicamos desde este púlpito, nunca vamos a predicar en contra del pecado. Y ahorita vamos a ver por qué, le voy a decir por qué, porque todo esto lo vamos a explicar con Biblia. ¿Por qué no lo hacemos? Lo vamos a explicar con Biblia. Muy bien, vamos a ver el Evangelio de la Gracia. Ok, vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, el Evangelio se predicó en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Se predicó el Evangelio a las iglesias de Galacia. Por eso se llama esta carta a los Gálatas. Dice que esta carta más o menos data del 48 al 55, en el año en que el apóstol Pablo la redactó. Y regularmente la redactó al final de su primer viaje misionero. Según Hechos capítulo 3, usted va a encontrar el primer viaje misionero del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. ¿Quién vivía en las provincias de Galacia? O en la provincia de Galacia, la provincia de Galacia contenía varias ciudades, para que usted me entienda. Una es creo que Antioquía, y otras ciudades abarcaba la provincia de Galacia, ¿no? Otras ciudades. Entonces Pablo salió en su primer viaje misionero, predicó el Evangelio. Entonces esta carta redacta, o es una carta redactada precisamente para contrarrestar la mezcla de la ley con la gracia que les había predicado a los Gálatas. Pablo llega y le dice a los Gálatas: son salvos por la fe en Cristo Jesús, no necesitan hacer obras para ser salvos. Y Cristo Jesús ya llevó sus pecados pasados, presentes y futuros, ya los perdonó, ya no son más pecadores. Ahora tienen que vivir por la fe en Cristo Jesús. Y de repente llegan, y así pasaba. Llegaba un grupo de personas que eran israelitas, que eran judíos, que habían pertenecido a lo mejor a la secta de los fariseos, que eran personas que habían guardado la ley de Moisés, pero que vinieron y se convirtieron a Cristo. En Galacia había no nada más gentiles, es decir, pueblos de otras naciones, sino también había judíos de la diáspora o de la dispersión, que se dispersaron pues mucho antes, ¿no? A lo mejor fue posiblemente en cuando tomaron preso al pueblo de Judea y se lo llevaron preso a Babilonia. Se dispersaron muchos los judíos, ¿no? Y en cada una de las guerras siempre se han dispersado los judíos, ¿no?
En el año 70 se volvieron otras a dispersar por todas las naciones los judíos. Entonces, llega el Señor Jesús, les predica el Evangelio. En Hechos capítulo 2 reciben el Espíritu Santo y todos eran judíos. Todos eran israelitas. No había ni un solo gentil, es decir, de otra nación, que no fuera judío, que no fuera israelita. Entonces ellos eran los encargados de expandir el Evangelio a todas las provincias. Uno de ellos, obviamente, que después se convirtió el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9. Se convirtió el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo primero iba a las provincias donde había sinagogas judías y donde los judíos, literalmente la religión del judaísmo, se estaba proliferando entre los gentiles, es decir, le predicaban el evangelio a los gentiles. ¿Cuál evangelio? Bueno, el evangelio de la ley, los querían convertir al judaísmo. ¿Okay? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que en esas sinagogas el apóstol Pablo iba y les predicaba a los que ya se congregaban en las sinagogas, y muchos de ellos se convertían. Dice que por millares se convirtieron de judíos. Sin embargo, en las iglesias de Galacia, bueno, había entre judíos y gentiles. Estaba dividido, por decir así, las iglesias de Galacia. Fue y le predicó a los judíos y fue y le predicó a los gentiles el apóstol Pablo. Los judíos que se habían salido de Jerusalén, para que usted me entienda, que no estaban ya en Jerusalén ni en Israel. Entonces, muchos judíos se convirtieron, pero muchos gentiles se convirtieron. Ahora, ¿cuál era el problema de un judío en esa época? Bueno, recibir al Mesías, porque el Espíritu Santo le daba testimonio que ya había venido aquel que decían las Escrituras, aquel que decía Isaías capítulo 9, aquel que decía Isaías capítulo 53, aquel que mencionaba la ley en Éxodo 12, o antes de la ley en Éxodo 12, aquel que mencionaba en Levítico 16 la ley de Moisés. O sea, ya había venido ahora el Mesías, el Cordero de Dios, y muchos judíos se convirtieron. El problema es que no cambiaron su estructura de la ley, a pesar de que se convirtieron, porque eran hermanos en Cristo. ¿Me entiende? Eran hermanos en Cristo. Entonces, ¿qué hacían estos hermanos en Cristo? ¿Cuál era la actitud de un judío en la época? En esa época no podía juntarse con un gentil. Olvídese que se juntara con un pecador, porque para ellos todos los gentiles eran pecadores. Entonces no podía juntarse un judío. ¿Okay? Entonces, más o menos esa era la historia. Pablo ganó a los de Galacia, formó iglesias, y después llegaban de gentiles. Por ejemplo, se convirtió un gentil y decía: tienes que ser salvo por la fe en Cristo Jesús, le decía Pablo. Pero luego llegaba un grupo que se les llamó los de la circuncisión, que eran hermanos que recibieron a Jesús, que fueron salvos por la gracia, pero ellos querían añadirle, ¿qué cree? Que guardaran la ley de Moisés para que fueran salvos y se circuncidaran. Ese es el problema que había. Llegaba Pablo, predicaba, y los otros que habían recibido a Jesús por otro lado luego llegaban. Pablo ya se fue, predicó, dejó iglesias, muchas personas se convirtieron y Pablo se retiró de Galacia. ¿Y qué cree? Inmediatamente llegaban los falsos hermanos que le llamó Pablo. Llegaban introducidos a escondidas y llegaban a las iglesias. Con que Pablo les dijo que nada más era por la fe, con que querían ser salvos. No, fíjense que tienen que guardar la ley de Moisés y circuncidarse para poder ser salvos. Es decir, Cristo más guardar leyes para poder ser salvo. Imagínense, qué gran problema, ¿no? Y luego daban falsos testimonios de Pablo. No, que Pablo, mira, Pablo nunca les habla contra el pecado. Dice que son justos y que ya no son pecadores. Pablo nunca les va a decir que son pecadores. Les predica un evangelio light, un evangelio suavecito. Nunca les habla en contra del pecado. Por eso Pablo es un apóstata. Inclusive dicen que es un apóstata de la ley, que hablaba en contra de la ley de Moisés. Pablo es un apóstata de la ley. Pablo es un falso ministro. Llegaban y les metían ideas a los gálatas. Entonces imagínense, y luego les metían ley, que querían que aparte realizaran obras de la ley de Moisés para ser justificados, ser salvos. Imagínense Pablo cómo estaba. Por eso esta carta de los Gálatas es una respuesta del apóstol Pablo a la situación que estaban viviendo, el problema de los Gálatas, que estaban mezclando la gracia que él les dio con el evangelio o la predicación de los que se les llamaba judaizantes, o de los de la circuncisión, así se les llamaba. A los de la circuncisión, hermanos en Cristo, sí, eran hermanos en Cristo, pero se les llamó de acuerdo a la Biblia judaizantes. ¿Qué significa judaizar? Volver a esclavizar.
Eso significa judaizar. Por eso siempre decimos religión, grupo religioso significa religar o volver a esclavizar. Por eso decimos que estamos en contra de un sistema o del sistema religioso, ¿ok? Porque el sistema religioso siempre viene a atar, viene a religarlos, viene a ponerles cargas. Eso es lo que hace un sistema religioso. Y judaizar, eso significaba volver a ponerles cargas que ni ellos cumplían, pero tienen que guardar mandamientos para ser salvos. No ocupan nada más a Jesús. Inclusive llegaron a decir estos hombres, los judaizantes, llegaron a decir que primero tenían que convertirse al judaísmo, es decir, bautizarse en el judaísmo, circuncidarse y por último guardar la ley y luego venir a Cristo Jesús. Imagínense qué grave era el problema. Era un problema muy grave, porque Pablo les dijo que son salvos por la fe y muchos millares se convertían. Pero de repente llegan los judaizantes y llegan a contaminar el evangelio de la gracia. ¿Me entiende? Era el problema de las iglesias de Galacia. Por eso ahora vamos a ver, en ese contexto histórico, vamos a ver qué es lo que dijo Pablo en esa carta a los Gálatas, ¿ok? Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, ¿ok? Y todos los hermanos, ¿por qué dice Pablo, por qué dice apóstol no de hombres, sino por Jesucristo? ¿Por qué cree que lo dice? Porque se le decía que era un falso apóstol. Porque les hablaba de gracia y ellos querían, y los judaizantes querían inmiscuir la ley, inmiscuir las obras humanas para ser salvos. O sea, ese es un gran problema. Cuando hablamos gracia, significa que usted no tuvo que hacer nada, ni tiene que hacer nada para que pueda usted recibir la gracia del Señor Jesús. Para que sea justo, para que sea declarado inocente, para que sea declarado libre de pecado, no tiene que hacer nada, porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Ahora, entre hacer, yo lo denomino hacer obras, y el otro es un fruto, como un fruto del Espíritu, es corresponder a la gracia, corresponder a la obra de Jesús, corresponder al Evangelio, o responder al Evangelio. Es muy diferente, porque sí realizamos actos, pero nuestros actos van encaminados como un fruto. Nuestra obediencia es un fruto de haber entendido, del buen entendimiento de lo que Cristo pagó en la cruz, de la posición en la que Cristo me situó, lo situó a usted. Una posición de justo, hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Por eso ya no es pecador, porque si Dios habita en usted, ¿usted cree que Dios va a habitar con pecadores? Entonces, si el Espíritu Santo habita en usted, es porque usted ya no es pecador, porque en su espíritu está la naturaleza divina. Ahora, cuando cometen pecados en el cuerpo, significa que Dios no los toma en cuenta, sino no depositará el Espíritu en usted. ¿Ok? Ahora, no realizamos obras, no hacemos cosas para poder recibir lo que ya Cristo nos dio. Lo recibimos por gracia a través de la fe, ¿ok? Lo recibimos a través de la fe, recibimos esa gracia maravillosa. Pero sí realizamos actos, y nuestros actos o nuestra obediencia no es algo que surge de mí y de que yo puedo propiciar el realizar algo como una obra para ganarme el favor de Dios. Yo no tengo que hacer obras para ganarme la salvación. Usted no tiene que hacer obras para ganarse la salvación, sino que realizamos actos como un fruto o una consecuencia del buen entendimiento del sacrificio, del nuevo pacto, de la gracia de Jesús. Entonces nuestras acciones o nuestros actos van relacionados a responder a esa obra, a responder teniendo el buen entendimiento acerca de la gracia. Nosotros correspondemos o respondemos a esa gracia. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que no realizamos obras. Nuestras acciones solamente son actos como un fruto para responder o corresponder a la obra de Jesús, corresponder al Evangelio, corresponder a lo que Jesús, al buen entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Me entiende? Sí realizamos actos, pero no realizamos obras, no hacemos cosas para merecer, sino que ahora recibimos a través de nuestros actos lo que Cristo Jesús ya hizo. Manifestamos lo que Cristo Jesús ya hizo. Es muy diferente, porque eso que manifestamos, esas reacciones a la obra de Jesús, esas reacciones al Evangelio, esas reacciones a la gracia, esas reacciones al amor de Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Eso qué no dice Juan eso?
Que por eso amamos. Mire, vamos a la primera de Juan, capítulo 4, para entender esta parte, no antes de entrar a Gálatas. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 19, y quisiera leer también el 17, pero el 19 primero, ¿ok? Primero Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué le amamos? ¿Por qué demostramos amor? ¿Porque decidimos amar? No, nosotros le amamos porque es un fruto. Le amamos ¿por qué? Porque correspondemos a que Él nos amó primero. ¿De quién fue la acción? De Dios, que nos amó primero. Y cuando usted entiende el perfecto amor que es Cristo, el perfecto amor mostrado en la cruz, entonces usted reacciona a ese amor y ese es el fruto. Que entre más entendimiento tenga lo que Jesús hizo por usted lo va a amar más. Porque lo obliga, porque alguien le va a decir del frente, eres un pecador. ¿Y por qué no amas a Dios? Si te portas mal significa que no amas a Dios. O sea, no es así. Nadie va a cambiar, nadie va a amar a Dios porque alguien de frente lo apunta con el dedo y le dice que ame a Dios. No, si a Dios no se le ama por fuerza, ni obligado. A Dios le amamos porque Él nos amó primero y entendemos ese amor en la cruz. Imagínense, traspasado por esos clavos y a través de esas heridas nosotros siendo sanados. Nosotros le amamos porque primeramente significa que correspondemos a ese amor mostrado en la cruz. Por eso el amar a Jesús, el amar a Dios es un fruto del buen entendimiento del amor que se derramó en la cruz por nosotros. ¿Entendemos? Siempre va a ser un fruto nuestros actos siempre van a ser un fruto, nuestra obediencia va a ser un fruto. Por eso no necesito a un predicador de frente que me diga que yo cambie. Cambia. Obedece a Dios, sé obediente a Dios, ama a Dios. No, está incorrecta esa predicación, porque eso es legalismo, porque le está dando la responsabilidad a usted, como si usted fuera de acuerdo a sus hechos o sus actos, usted va a ser agradable a Dios, o usted va a producir esos frutos de amor. No, los frutos de amor vienen del Espíritu Santo a nosotros, Romanos 5:5, que fue derramado en su corazón. Y como entendemos que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, nosotros correspondemos, realizamos actos, sí, pero como un fruto, no como una acción, sino como un fruto. ¿Me entiende? Dios realizó la acción de que Él me amó primero porque mandó a Jesús y lo mandó a la cruz, perdonando mis pecados. Entonces yo, ¿qué cree? Reacciono a ese amor, lo amo más porque me nace, no porque alguien me lo dice que yo ame. Y ese es el legalismo, esa es la ley, y ese es el legalismo de obras humanas inmiscuido en la gracia, ¿sabe usted? Y el problema es que no lo disciernen. No lo disciernen y creen que es correcto decirle a la gente cambia tú, cuando Él es el que nos cambia. Cuando usted entiende y tiene un perfecto entendimiento del amor de Cristo en la cruz, cambiamos en automático. ¿Entendemos? El problema, mire, hay gente ahorita, Dios mío, hay gente que está el amor de Cristo fue para toda la humanidad, no nada más fue para los cristianos, ¿sabe usted? Fue derramado para toda la humanidad. Sin embargo, nosotros, o la iglesia de Cristo, o los líderes cristianos, en muchas ocasiones han propiciado el odio entre los oyentes, el odio entre los cristianos hacia el mundo. ¿Sí sabe usted? Porque lejos de ir al movimiento LGBT y decirles que Cristo los ama y que ya los perdonó y que llevó sus pecados, sin importar las acciones que estén haciendo, y ellos reciban ese amor. Al contrario, de los púlpitos se les está diciendo mundanos, hijos del diablo. O sea, ahora, ¿qué pensará Cristo? Dígame usted, ¿qué pensará Cristo? Que tratemos nosotros hacia el mundo. ¿Qué pensaría Cristo? Si su amor fue derramado para ellos también. ¿Qué pensaría Cristo? Que yo le esté diciendo mundanos, hijos del diablo. Imagínense, de puras, ¿cómo dice? No sé cómo decirlo, pues. Por pura consecuencia, por pura, coincidencia, perdón. Entró por ahí uno de ese movimiento, ¿no? Voy a entrar, Pastor Sergio Soto. Y empezó a escuchar. Y si yo fuera de los legalistas, esos religiosos que critican a los del mundo y que les dicen hijos del diablo, mundanos y todo. Imagínense, ¿cuál va a ser la reacción de esa persona?
¿Por qué cree que no aman a Cristo? ¿Por qué cree que están en contra de la religión? ¿Por qué cree? Porque les tiran duro desde los púlpitos, sea catolicismo, sea cristianismo, sea les tiran duro, duro, duro. ¿Usted cree que esa persona va a venir a Cristo? Oye, me estás tirando duro, pues yo también te voy a tirar duro por internet. Y es un pleito, y los cristianos prestándose a un pleito de perros y gatos. No, que las feminazis, que sabe qué, y ellas vienen a tirarles duros también a las religiones, porque no deja de ser una religión. Pero el verdadero cristianismo es aquel que exalta a Jesús y su obra. Y la obra de Jesús terminada en la cruz es que pagó el precio, llevando los pecados de ellos también. Y yo tengo que hablarles de ese amor. Yo tengo que hablarles de ese amor, no tengo que criticarlos y juzgarlos como si eso fuera lo que Cristo me mandó a hacer. Cristo me mandó a reconciliar al mundo con Dios por medio de Cristo. Y ese es el ministerio. ¿Sabe que usted tenemos el ministerio de la reconciliación? Eso es lo que tenemos nosotros, el ministerio de la reconciliación, reconciliarlos a ellos, no criticarlos para alejarlos de Cristo, sino reconciliarlos, hablándoles del amor de Cristo en la cruz. ¿Se da cuenta? Usted va a distinguir luego las prédicas de legalismo con las prédicas realmente de Cristo Jesús y del nuevo pacto y de la gracia. Ok, entonces, ¿qué dice 1 Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque es un fruto de que Él nos amó primero, por el buen entendimiento de ese amor que fue derramado en la cruz. ¿Ok? ¿Sí entendió que es un fruto el amar? ¿Sí es un fruto o no? 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué se ha perfeccionado ese amor? Primero Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿De qué debemos de tener confianza? El evangelio, ¿sabe lo que produce el evangelio de Cristo? El evangelio de la gracia, el evangelio del reino o el evangelio de la paz. ¿Sabe lo que produce en nosotros? Debe producir primeramente seguridad de salvación. Estar seguros que somos salvos. Seguridad de salvación. ¿Qué cree que debe de producir? Paz. Debe de producir paz. No debe de producir condenación o condena. Debe producir seguridad de salvación. Debe producir paz. Nunca debe de producir el evangelio temor, miedo a Dios, miedo a las consecuencias. ¿Ok? Entonces, por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ningún juicio de condenación le toca a usted. Nadie puede condenar de un púlpito. Nadie lo puede condenar. Si usted sale de un lugar triste, condenado, cabizbajo, sabiendo que usted le falló a Dios, inclusive hay gente, es que le fallé a Dios porque el predicador de enfrente me dijo mi pecado que yo había cometido y por eso le fallé a Dios, le fallé a Dios. Eso es condenación, es ley, no tiene nada que ver con gracia. ¿Ok? No tiene nada que ver con gracia, mi hermano. Entonces, en esto se perfecciona el amor, en que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál es la confianza que va a tener usted? Primer lugar, que no va a estar en el juicio del trono blanco, no va a ser condenado ya. Y si algún juicio va a ir, ¿cuál juicio cree? Lo que dice 2 Corintios 5:10, el juicio de galardones. Juicio de recompensas. Cuando Cristo venga, en el arrebatamiento, nos vamos a ir al cielo con Él y ahí se van a celebrar la boda del Cordero y ahí va a ser la coronación de nosotros, donde se nos va a galardonar. ¿Ok? Pero ya no hay un juicio eterno de condena para nosotros. Esa es la confianza que debemos de tener nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál es la confianza que debemos tener en el día del juicio? Pues como Él es, así somos nosotros en esta tierra. ¿Se ha dado cuenta? El Cristo resucitado habita en nosotros, por eso como Él es, así somos nosotros. Si Dios vio a Jesús como pecador, entonces nosotros somos pecadores también para Dios. Pero si Dios vio a Cristo justo, el justo que murió por los injustos, llevando los pecados de los injustos,
porque Él no cometió ni un solo pecado, sino que llevó nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que así como Él es, así seamos nosotros en esta tierra. Así somos nosotros en esta tierra, como Él es, así somos. Totalmente justos, santos, sin mancha, irreprensibles, perfeccionados, santificados, perdonados totalmente de pecados, sin pecado y sin condena. Por eso, como Él es, así somos nosotros. ¿Por qué no entienden los predicadores eso? No lo sé. Pero ¿sabe qué? Siempre cuando se predica ley y condenación, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando se predica ley, tratan de dominar y gobernar a los feligreses. Siempre tratan de crear dominio. Por eso condenan. Lo peor del caso no es que el predicador condene y les diga que no sirven para nada. Porque cuando alguien le dice, eres un pecador, le está diciendo que no sirven para nada. Porque Cristo llevó el pecado de ellos, ya no son pecadores. Y si les dice que son pecadores, ellos van a decir, pues no merezco nada. No he escuchado a personas que dicen, ora por mí tú porque estás más cerca de Dios. Nunca los he escuchado. Están totalmente condenados esos. Porque dicen, pues yo no merezco orarle a Dios. A ti te oye, a mí no. ¿Por qué cree? Por la condenación que se les ha metido desde los púlpitos. Por eso la gente se cree indignos para estar en la presencia de Dios. Cuando muchos cristianos son templos del Espíritu Santo. Y ahora se creen indignos porque se les ha condenado con el dedo acusador. Se les ha condenado. ¿Ok? Entonces nosotros somos dignos ya por Cristo Jesús. ¿Ok? Tenemos vida eterna por Cristo Jesús. Somos justos, inocentes por Cristo Jesús. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Ya no somos más pecadores. Primero en Juan. Entonces, como Él es, así somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios nos ve como si fuéramos Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, ¿usted cree que un cuerpo un dedo el dedo gordo del pie derecho de Cristo sea pecador? No. En el mundo espiritual así nos ve Dios, como Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, ya no somos pecadores. Si usted o la gente se dice, o líder les dice que son pecadores a los feligreses, les está diciendo Cristo es pecador. Y ese es el mensaje de la ley inmiscuido en el Evangelio de la Gracia. Mira, subliminalmente se les va metiendo. Y lo peor del caso no es el predicador que los condena. Lo peor del caso son los cristianos masoquistas que reciben esa condena y que quieren estar congregándose en ese lugar a pesar que lo están machacando literalmente. Los están condenando, los están maltratando, los están tratando lo peor. Y la gente, ay, vengo porque amo a mi pastor. Dios mío. Y ahí tiene gente cristiano masoquista que le encanta que le estén hablando de los púlpitos, que lo estén maltratando, diciéndole pecador, no sirves para nada, te portaste mal, eres igual que los mundanos, igual, y pareces hijo del diablo, actuando como ellos. Dios mío, esa es una actitud de fariseo. Y ahorita le voy a hablar de las actitudes de los fariseos, para que vea que los falsos hermanos, los judaizantes que se metieron en la iglesia de Galacia, eran así. Nunca dejaron su actitud de judío, de judaizante, de fariseo. Nunca dejaron su actitud de fariseo. ¿Ok? Entonces, como Él es, así somos, ¿estamos de acuerdo? Si Cristo no es pecador, ¿usted cree que Cristo es pecador? Entonces usted no es pecador. No somos pecadores. Eso es lo maravilloso que hizo Cristo Jesús. Nos hizo uno con Él. Dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor se hace uno con Él. Si Cristo vino a hacerse uno conmigo, pues eso significa que me vio digno. Y a usted lo vio digno. Ya no lo vio pecador Jesús. Él entendía las debilidades humanas, mi hermano. ¿Usted cree que no a Dios se le pasó? A Dios se le pasó que el ser humano era débil en la carne. Se le pasó. Mi hermano, son detalles que a Dios no se le pasan. Él conoce las debilidades humanas. Por eso necesita escuchar gracia para cambiar las actitudes. No ley, porque por ley la gente le impone que usted cambie y nunca va a cambiar el ser humano. Si no es por gracia no podemos cambiar, ¿ok? Entonces, ya no recibamos condena de nadie, mi hermano, de nadie. ¿Y qué cree? Este evangelio de la gracia trae a relucir al sistema religioso y trae una molestia en el sistema religioso. ¿Sabe por qué trae molestia? Porque exalta la obra de Jesús y minimiza la obra de ellos. Exalta las acciones de Jesús en la cruz para morir por nosotros, llevando todo pecado, y minimiza las acciones del ser humano para merecerse algo de parte de Dios.
Y cuando minimizamos y decimos que todos tenemos la misma fe, ¿qué cree? Pues va a haber un líder religioso que se va a molestar, porque están acostumbrados a dominar al pueblo, a dominar a los hijos y tenerlos bajo su yugo de esclavitud, para mantenerlos cautivos a obediencia de ellos. Por muchos intereses, mi hermano, por intereses económicos muchas veces, por intereses económicos. ¿Sí sabe usted? Que por eso condenan a la gente por intereses económicos. Que no ve que si lo tienen condenado a la gente y el otro masoquista recibiendo la condena, pues no me voy de esta iglesia porque si me voy a ir al infierno. O sea, así los tienen condenados. Ese es el problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿a dónde iba a ir? Gálatas, capítulo 1. Dice Pablo, versículo 1, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, y a las iglesias de Galacia. ¿Okay? Es una respuesta de Pablo a gente que estaba metiendo ley en el Evangelio de la Gracia. ¿Okay? El cual dice: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Era el saludo de Pablo. ¿Qué significa gracia? Gracia, Cristo te dio lo que no merecías, te regaló todo el reino, te regaló el perdón de pecados, te regaló la justicia, te regaló la salvación, te regaló la sanidad, te dio todas las cosas. Gracia, todo fue dado gratis a ti. Tú no te lo merecías, pero Él te lo dio como un regalo. Él pagó el precio por ti. Y paz, ¿qué significa? Dios no está enojado contigo. Eso es lo que necesitamos entender, que Dios no está enojado con nosotros. Pero ahí tienes a los predicadores: eres un pecador y Dios, y además cuando ores ni siquiera tu oración va a pasar del techo porque Dios está enojado a ti porque eres un pecador. No, Dios ya no está enojado. Por eso es gracia y paz. Era un continuo, las salutaciones o la salud de Pablo era gracia y paz. ¿Ok? Dice: el cual se dio a sí mismo, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué se dio Jesús? ¿Para qué se dio? ¿O por qué se dio? Por nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo que Él se dio por nuestros pecados? ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Él se dio, llevó nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Sí? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora vamos a empezar con el 6. ¿Ok? Esa es una introducción de Pablo. Pero Pablo ya dice: estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice que está asombradísimo Pablo. Les predicó a los de Galacia, fueron salvos por la fe en Cristo Jesús, recibieron la gracia por la fe, fueron salvos y recibieron el perdón de pecados por la fe, no tuvieron que hacer nada más reaccionar al amor de Cristo, y eso les trajo salvación eterna. Pero ahora estaba asombrado Pablo de que tan pronto ya se hayan alejado de que los llamó por la gracia de Cristo. Todos somos salvos por la gracia de Cristo, por medio de la fe. La gracia fue la que pagó el precio por nosotros, la gracia nos rescató. Entonces nos llamó por la gracia, y luego dice: para seguir un evangelio diferente. Y aquí viene el gran problema con los judaizantes. ¿Cuál es el evangelio diferente? No que haya otro. O sea, no hay dos evangelios, sino que había un evangelio pervertido, trastornado, tergiversado, volteado, como se le quiera llamar. ¿Ok? No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese es el gran problema de los judaizantes. Ese es el gran problema de los judaizantes. Quieren pervertir el evangelio de Cristo, y Pablo le llamó como otro evangelio diferente, o evangelio diferente. Todo evangelio pervertido es un evangelio diferente, no es el evangelio de Cristo, no es el evangelio por lo cual Él nos llamó el evangelio de la gracia, no es. Pero dice el 8: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio. Inclusive Pablo se menciona ahí. ¿Sabe cuál es el riesgo de los que aprendemos gracia y entendemos gracia? ¿Sabe cuál es el gran riesgo? De querer mezclar la gracia con la ley. Es un gran riesgo.
Por eso dice Pablo, aún yo, si les predico otro evangelio, ¿qué dice? Si les anuncio otro evangelio diferente, ¿cuál evangelio? El pervertido, ¿ok? Diferente a los que yo les he anunciado o hemos anunciado, sea que maldito, anatema, eso significa. ¿Qué significa maldito? ¿Los está maldiciendo Pablo? No. Les está diciendo que si escuchan otro evangelio o si escuchan el evangelio de Cristo pervertido, mezclado con las obras de la ley de Moisés, ¿qué cree que sucede? Caen en maldición. Porque Gálatas 3:10, ¿qué dice? Es como si le aplicaran la maldición de la ley de Moisés, para que usted me entienda. Hay muerte prematura, muertes inesperadas, enfermedades. Todo eso viene. ¿Entendemos? Gálatas 3:10. Si nos puedes, por favor, escuchar. Por favor. Gálatas 3:10. Entonces, si a alguien les anuncia otro evangelio, ¿qué es lo que sucede? Es maldito. Pero no porque Pablo los maldice, sino porque caen en un terreno de maldición, porque mezclan la maravillosa gracia de Jesús con las obras de la ley. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok. Entonces, evangelio de la gracia. Usted es salvo por la fe en Cristo Jesús, no necesita hacer nada. Hasta ahí es gracia. Evangelio mezclado. Usted es salvo por la fe en Cristo Jesús porque Él pagó el precio, pero ¿qué cree? Tiene que reunir ciertos requisitos y hacer ciertos actos para demostrar su salvación ante mí, que soy el pastor. Usted tiene que congregarse, tiene que venir a sentarse en esa silla, escuchar la palabra, diezmar y ofrendar, aportar para el reino, hermanitos, acuérdense. Tiene que portarse bien con los demás, no hacer daño a los demás, tiene que ser una persona, portarse bien. Ya no tiene que pecar, ya no tiene que pecar, y tiene que hacer obras buenas para poder usted alcanzar la salvación. Evangelio de gracia mezclado con ley. Y caen en un terreno de maldición. Porque si quieren agarrar poquito de la ley, si quieren agarrarse no peques, no peques, no peques, no hagas cosas malas, no robes, les están enseñando ley. Éxodo 20, no robarás. Le están enseñando porque están diciendo que se porte bien, que no robe, y ya están mezclando el evangelio de la gracia con la ley. ¿Y qué cree? Tiene que cumplir los 613 mandamientos. Otra vez lo regresa a la ley. Y si no cumple los 613, cae en maldición. Le aplica la maldición, le aplica el juicio, a pesar de que Cristo ya lo liberó de ese pecado. Es gravísimo mezclar la gracia con la ley. El problema, nuevamente, le hago así con la mano, subliminal. Porque la gente dice, bueno, es que yo no cumplo la ley porque no me circuncidé. Yo no cumplo la ley porque no guardo mandamientos. Sí, pero subliminalmente les está diciendo a la gente que tienen que hacer obras para conservar la salvación. Inclusive para conservar la salvación cree que tienen que hacer obras. No tiene que hacer obras para conservar la salvación. No tiene que hacer obras. Solamente tiene que continuar amando a Cristo como un fruto del entendimiento de lo que Él hizo en la cruz, de que Él lo amó primero. Si usted sigue amando a Cristo, ¿usted cree que necesita hacer obras? No, mi hermano. Gálatas capítulo 1, versículo 8, más si nosotros un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente que os hemos anunciado, o sea, ¿qué? Anatema. Como antes os he dicho también ahora, lo repito, si alguno predica diferente evangelio, dice el 9, del que habéis recibido nuevamente por segunda vez, dice, están bajo maldición. 2 veces lo repite Pablo. ¿Por qué cree? Porque era muy grave lo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Pablo llegó, les predicó, son salvos por la gracia, por medio de la fe, reciban a Jesús nada más y reciben la salvación eterna. No, llegan los judaizantes y dicen, no, Pablo es un apóstata de la ley. Pablo está mal porque predica un evangelio light, donde no les hablen contra el pecado. Llegan los judaizantes, no, ahora tienes que bautizarte por nuestra religión, tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarte para poder ser salvo. Imagínense. En esta carta Pablo estaba enojadísimo cuando la estaba escribiendo, ¿sí sabe usted? Enojado. El enojo mío no expresa todo el enojo de Pablo,
Y si nos debemos enojar con algo es con la religión organizada, la religión que está volviendo a ligar y atar personas. Con los judaizantes debemos de molestarnos, mi hermano. Obviamente que eso no cae bien a los judaizantes. ¿Usted cree que un judaizante va a decir, oh, Sergio, te amo, a pesar de que me estás diciendo que yo los estoy atando con la ley? Sergio, te amo. Sergio, ¿usted cree que me va a amar? Se va a molestar. Y si se molesta, ¿qué cree? Tiene dos opciones el judaizante: molestarse conmigo o molestarse con Jesús. ¿Pero qué cree? Con Jesús no se va a enojar porque está mezclando ley con gracia, porque le conviene, por muchas cosas le conviene a la gente. No quieren cambiar. Primero porque hacen recaudación económica, por eso no les conviene. No les conviene. Porque atan a la gente cargas que ni ellos llevan, porque son igual de pecadores. Pecan de una manera diferente a los demás, pero siguen siendo pecadores conforme a la ley. Pero utilizan el dedo acusador para los demás, para control. Siempre la religión fue para controlar gente, más, así sabía, que la religión fue para controlar gente. Siempre fue para controlarlos, para dominarlos. Digo, pregúnteme a mí, que tengo un familiar de un judío mesiánico trans ahí que le pidió prestado a dos hermanas de Estados Unidos $5,000 a cada una. Nunca les pagó, y este familiar en la carne, que porque utiliza o escucha las prédicas de este judío mesiánico, no, yo voy a pagar, es que el hombre es santo, yo pago la deuda del hermano, yo la pago porque es un santo de Dios, es el varón de Dios. Dios mío, tranza. Estoy hablando de un judío mesiánico que predica por internet, mi hermano. Pura hipocresía, mi hermano. Controlan a la gente, mi hermano, todo. Sí, voy a pagar la deuda del varón de Dios, a pesar de que sabe que le hizo tranza a dos hermanas de Estados Unidos, les pidió prestado y nunca les pagó. Siempre tratan de controlar a esa gente, de dominar la mente del ser humano, para controlarlos y sacarles todo lo que puedan. Ese es un hecho real, ¿eh? No estoy difamando a nadie, es un hecho real. Muy bien, Gálatas 1:9. Otra vez Pablo dice sea anatema. Y versículo 10, Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿De qué está hablando aquí? Muchos predicadores lo utilizan al revés, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres o a Dios? Muchos lo utilizan al revés de lo que Pablo lo utilizó. Muchos dicen, pecadores, no sirven para nada, y lo dice, ya ven, no ando buscando su favor, pero estoy agradando a Dios porque les digo pecadores. Lo utilizan esos términos, pero ¿sabe qué quiso decir Pablo? Dice otra vez, ¿busco ahora el favor de los hombres o le digo, trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? De los judaizantes que venían a atar a las personas con cargas y venían a imponerles cargas y les venían a quitar la libertad que tenían en Cristo Jesús. Y dice, yo no quiero ser agradables con esos judaizantes, por eso yo no busco el favor de ellos, no me importa lo que ellos digan, pero me importa que quieren liberarlos a ustedes de esos judaizantes. Y otros lo utilizan al revés. Como los machacaron, los trataron duros, los trataron de pecadores, de inservibles y todo. Y la gente recibiendo Dios mío, no sé cómo pueden recibir ese evangelio pervertido. O sea, Dios mío, yo no puedo recibir que me digan, eres un pecador, Sergio, no sirves para nada, porque andabas en el Face de mitotero, no sirves para nada, Sergio. O sea, imagínense, pues este predicador me está enseñando ley. ¿Tendré la necesidad de aguantarlo? Nadie tiene necesidad de aguantar a los judaizantes, nadie. Y después de que ya lo condenó el hijo inservible y todo, ya ves, no ando buscando su favor, hermanos. Yo estoy quedando bien con Dios diciéndole a usted que es pecador. Fíjese cómo lo toman el evangelio al revés, cómo la palabra de Dios la toman al revés, toda tergiversada para su conveniencia. Dios mío. Y después que los condenan, les dicen, yo no te condeno, es tu conciencia. Dios mío, qué tergiversados. No, solamente para justificar el dedo condenador. Para justificar el dedo condenador. Tienen que leer Romanos 2 para que entiendan cuando habla de que la conciencia de ellos les acusaba.
Tienen que entender el contexto de qué está hablando. No está hablando de alguien que te condena y eres tú condenándote a ti mismo. No, alguien te está condenando. Por eso busco el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo. Entonces yo estoy en contra de los judaizantes. No ando buscando el favor de ellos, sino yo busco el favor de Dios. Por eso predico gracia. Por eso les predico gracia. ¿Entendemos? Versículo 11. ¿Cuál es el evangelio tergiversado que muchos tuercen? Pervertido. ¿Cuál es? Mire, aquí viene para corroborarlo, pues, para que usted me entienda, para verificar lo que realmente está hablando del evangelio, de la mezcla de la gracia con la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto? Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? ¿De qué evangelio estaba hablando? El de la gracia, de que él predicaba, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ya está hablando del otro evangelio, del pervertido. Primero en el 11 habla del evangelio que él predica, el de la gracia. Mira otra vez 11. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, dice el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego en el 13 ya habla del otro evangelio, del pervertido. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y ¿qué? Dice, la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de qué, dice la Reina Valera, de las tradiciones de mis padres. Ahora, ¿de qué nos está hablando Pablo? Del evangelio pervertido, tradiciones de sus padres. Ahora muchos, los mesiánicos agarran esto y dicen, ya ves que no está hablando no está hablando de doctrina, de nuestros padres, está hablando de las tradiciones. Y dicen, bueno, las tradiciones de nuestros padres, entonces son las tradiciones orales, no es la ley de Moisés. Entonces el evangelio pervertido no es el de la ley de Moisés, sino el de las interpretaciones de los rabinos, que vienen siendo las tradiciones orales, que vienen siendo el Talmud, el Talmud, la Mishnah, y todo lo que viene siendo la interpretación de la ley, no la ley misma, porque aparte de que existía la ley de Moisés, existían los intérpretes de la ley, ¿sí sabía? Y los intérpretes de la ley tenían sus propias interpretaciones acerca de la ley de Moisés. Entonces los mesiánicos dicen, ahí no está hablando de la ley, dice Pablo que era celoso de las tradiciones de sus padres, pero no está hablando de la ley, está hablando de las tradiciones orales, es decir, de las interpretaciones de los intérpretes de la ley acerca de la ley. Pero yo quiero decirle que se está hablando de la ley, no de las tradiciones orales. Mire, aquí lo vamos a ver. La palabra tradiciones es la palabra paradosis, griega paradosis, y significa no nada más tradiciones, sino significa también enseñanzas de los rabinos, pero también significa la enseñanza o interpretaciones de la ley, pero también significa instrucciones concernientes a la reunión de los creyentes, pero también significa doctrina. O sea, cuando habla de tradición está hablando de la doctrina de nuestros padres. En otras palabras, está hablando de la ley mosaica. Y aquí va, rápido lo vamos a ver, mire, Gálatas 2:3, rápido, Gálatas 2:3, Gálatas capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿ya? Aquí vamos a ver que no se trata de las tradiciones rabínicas o las tradiciones orales de los rabinos, sino se trata literalmente de la ley de Moisés. O sea, el cumplir la ley de Moisés es el evangelio pervertido que hablaba el apóstol Pablo. Gálatas 2:3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a ¿qué? A circuncidarse. Levítico 12:3 es una ley levítica, es una ley de Moisés, parte de la ley de Moisés. Levíticos 12:3, y al octavo día se circuncidará al niño. Era un mandamiento de la ley, circuncidar al niño al octavo día. ¿Ok? Entonces dice ni a un Tito que estaba conmigo y con todo ser griego, ni siquiera era judío Tito. Eres griego, pues también te vamos a mochar, Tito. Si quieres ser salvo, pues hay que cortarte ya. ¿Me entiende? Para que seas salvo, Tito.
Y ahí va el sonzote de Tito a que le cortara. Dios. Bueno, ¿pero por qué? Dice, mandé a un Tito que estaba conmigo cuando tú ser griego fue obligado a circuncidarse. Levítico 12:3 estaba hablando de la ley de Moisés. Y esto a pesar de los falsos, Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Todo el evangelio de la gracia que quiere mezclar la ley, lo está reduciendo al Hijo de Dios en esclavo. Y lo condena como un inservible. Y si lo condena como pecador, esa condenación nunca va a avanzar ese Hijo de Dios, que es templo del Espíritu Santo, que es uno con Cristo, y todavía se le dice pecador, imagínense. ¿Ok? Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro todavía se contaminó porque venían los de la circuncisión, los judaizantes, y Pedro, ¿qué cree? Dice que cuando no estaban los judíos comía con los gentiles, pero venían los judíos hediondos, ¿no? Judíos hediondos. Bueno, no sé cómo se dice, ¿no? Pero ya me cantinflé ahí. Quise decir judíos, no hediondos, ¿no? Bueno, entonces cuando venían los judíos, ¿qué cree que pasa? No, ¿cómo crees que voy a comer con los gentiles? Yo no como cerdito. Porque judíos y gentiles, los judíos veían a los gentiles como inmerecedores, los veían como sucios, los veían y les decían que eran perros, literal. Y aún estando en Cristo Jesús todavía no se querían juntar porque decían que eran pecadores, aún que habían sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces Gálatas 2:14, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, Pedro? ¿Y qué significa judaizar? Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, Pedro. El hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, por cualquier acto que queramos hacer de cumplir mandamientos. No, somos justificados, ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Ahora, ¿de qué evangelio pervertido se está refiriendo Pablo? ¿De las tradiciones orales de los rabinos o de guardar la ley? Guardar la ley es el contexto, ¿ok? Siempre la Biblia debemos leerla en su contexto. Entonces, ¿qué dice Gálatas 2:16? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Falsos hermanos, judaizantes, los de la circuncisión, convertidos a Cristo porque eran gente que recibió a Cristo y creyó en Jesús. Sí, pero después venían a establecer que tenían los gentiles también que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Venían a meter la ley en la gracia. ¿Y qué cree? Eso es combinación de pactos. Eso es mezcla de pactos. Es mezcla de la maravillosa gracia de Jesús con mezcla de legalismo, ley de Moisés. Ya por último concluyo con esto, Gálatas 1, versículo 11, para que usted lo entienda. Gálatas 1:11. Os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesús. Ese es el evangelio, ¿cuál? El de la gracia, el que Pablo primero les predicó a los Gálatas. Y aquí viene el otro evangelio que los judaizantes llegaron a mezclar con la gracia que les dio Pablo. ¿Cuál es? Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de qué, ya no es tradiciones, sino de la doctrina de mis padres. ¿Cuál es la doctrina de sus padres? Guardar la ley de Moisés. Pero aquí viene el maravilloso evangelio de la gracia. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? ¿Por qué fue llamado Saulo? ¿Por qué fue salvo Saulo? ¿Por qué fue justificado Saulo? ¿Por qué fue perdonado de pecado Saulo? Por la gracia, que es Jesús. Y luego dice el 16, revelar a su Hijo en mí. ¿Se da cuenta de la gracia? Revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, volví a Damasco, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un contraste entre el evangelio que él les predicó a los de Galacia en su primer viaje misionero, y luego llegaron los judaizantes, los de la circuncisión, que eran hermanos en Cristo, sí, que creían en Jesús, sí, pero que venían a meter ley a la gracia de Cristo. Ese es el evangelio pervertido del cual habló el apóstol Pablo. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Luego vamos a seguir analizando el libro de los Gálatas para entender que la perversión del evangelio es aquel que subliminalmente quiere meter obras, y aquel que te dice: hermano, ya recibiste a Cristo, eres salvo por la fe, sí, pero ahora quieres conservar la salvación. Bueno, tienes que ayunar. Tienes que conservar la salvación. Bueno, tienes que congregarte. Tienes que conservar la salvación, pues tienes que dar para el reino. ¿Quieres conservar la salvación? Etcétera, etcétera. Ponen miles de reglas para determinar ellos que la gente tiene que ser salvo o no ser salvo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por este tiempo maravilloso de entender el evangelio y la gracia. Porque eres tú, Jesús. Eres tú revelado, así como te revelaste en el apóstol Pablo. Por tu gracia, Señor, tú me llamaste por tu gracia, nos llamaste por tu gracia y nos revelaste a tu Hijo en nosotros, para que nosotros predicásemos acerca de Él y no de las obras de la ley. Te damos gracias por mostrando el verdadero evangelio, ese evangelio que no es tergiversado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por mostrarnos el evangelio que no es el evangelio pervertido, Señor. No hay otro evangelio, solamente hay un evangelio, el evangelio de la gracia. Hay un solo evangelio, el evangelio de la gracia. Y declaramos en el nombre de Jesús que las personas que nos ven por internet, aún los que están practicando el ser judaizantes, aún aquellos que están condenando a los demás a través de sus actos o sus obras, yo declaro en ellos espíritu de sabiduría y de revelación y humildad en su corazón, para que puedan entender el evangelio de la gracia, el verdadero evangelio de la gracia, aquel que no mezcla obras con el maravilloso sacrificio y la obra terminada de Jesús. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor para con nosotros, ese amor que no merecíamos, pero dice tu palabra que tú veniste a habitar en nosotros, en estos cuerpos a lo mejor todavía, como dijo el apóstol Pablo, este cuerpo de pecado, ¿quién me librará de él? Pero tú decidiste hacer morada junto con mi espíritu, porque dice tu palabra que nos hemos unido a ti, nos hemos hecho un espíritu contigo, porque somos templo del Espíritu Santo, porque somos la morada del Dios viviente. Ya no somos pecadores, porque Dios habita en nosotros y la plenitud de Cristo somos nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias porque dice tu palabra que así como eres tú, así somos nosotros en este mundo. Igualito como eres tú, así somos nosotros en este mundo, porque somos tu cuerpo, Jesús. Y ninguna parte de tu cuerpo, ningún miembro de tu cuerpo puede ser pecador. Gracias, maravilloso Rey, por esa gracia derramada en la cruz, por habernos perdonado y por declararnos inocentes, justos. Somos esa iglesia gloriosa que no tiene mancha, porque tú la has santificado con tu preciosa sangre. Y te damos gracias, porque allá no hay juicio de condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No más condena, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Den un fuerte aplauso a Jesús. Dile gracias, Señor. Gracias, porque ya no hay más condena, ya no hay más juicio, porque ya no somos pecadores, somos justos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, nos pedimos a nuestros amigos que nos ven por internet, reciban a Cristo, hagan la oración que hacemos cada domingo. Dile: Señor, ven a mi vida, te recibo como mi único Salvador y Dios. Y sea sano, sea libre, en el nombre de Jesús. Lo esperamos próximo servicio, próximo domingo a las transmisiones a partir de las 12 del mediodía y presencialmente a las 11 de la mañana. Cristo les ama, nosotros también. Gracias, Jesús. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Les sean multiplicadas en el nombre de Jesús.